Bueno, a partir del 5 de diciembre llega un nuevo capítulo de parte de la Defensa de Colombia, acude por tercera vez después de las demandas que ha interpuesto el gobierno de Nicaragua, pero esta vez con un nuevo aire, con un nuevo tanque para la defensa y estamos en este instante con dos importantes que hacen parte del equipo de la Defensa de Colombia, la doctora Carolina Olarte y la doctora Elizabeth Taylor. Bienvenidas a Redman Noticias. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenos días, Michael, y a toda la audiencia. De verdad que estamos muy agradecidas. Perfecto. Arrancamos por la doctora Carolina Olarte. La primera pregunta sobre la demanda de esta plataforma continental. ¿Hay una base legal o no hay una base legal de parte de Nicaragua para tratar de conseguir sus fines? Bueno, pues nosotros consideramos, y esa es la parte más fuerte dentro de nuestra argumentación jurídica, pues que no existe una base legal que pueda darle razón a las pretensiones de Nicaragua. Sobre este eje es que ha girado toda nuestra defensa y sobre este eje también se articulará lo que presentaremos en las audiencias en diciembre. Doctora Carolina, Nicaragua busca extenderse. ¿Escuchan ruido? Ya. Nicaragua busca extenderse en la región, es decir, también podría afectar otros países, no solamente a Colombia. Pues creo que hoy en día es innegable que Nicaragua tiene unos intereses expansionistas de tiempo atrás y sin duda a través de esta demanda, a través de las pretensiones que le presenta la Corte Internacional de Justicia en este caso, sin duda pues también se materializa ese interés por expandirse. Muy seguramente de prosperar esas pretensiones nicaragüenses, esto afectaría no solamente los intereses colombianos, sino de muchos otros estados que están presentes en el Caribe. ¿Cómo cuáles, doctora Carolina? Hay varios estados, por lo pronto, como lo hemos conversado ya en diferentes escenarios, hay muchos detalles que no podemos revelar, pero lo cierto sí es que las pretensiones nicaragüenses van a afectar de una forma u otra intereses de otros estados y por ello varios estados han presentado su preocupación ante diferentes instancias, como por ejemplo ante el secretario general de Naciones Unidas. Estamos hablando, por ejemplo, de Costa Rica, de Panamá, de Jamaica, entre otros. Doctora Elizabeth, ¿cuáles son esos puntos? Entendemos que hay muchos que están en reserva por este nuevo capítulo de la defensa, pero doctora Elizabeth, ¿cuáles son esos puntos que nos podrían adelantar un poco sobre la estrategia y los argumentos que tiene Colombia para defendernos nuevamente que acudimos el 5 de diciembre? Pues como lo ha dicho la doctora Carolina, pues las pretensiones de Nicaragua no tienen asidero y con base en eso es que estamos estructurando la defensa que estamos llevando a la Corte. Como todos entienden, digamos, este es un aspecto estrictamente confidencial en este momento, pero tengan la seguridad de que Colombia tiene el mejor equipo de trabajo y con base en eso también se está estructurando la mejor defensa y los mejores argumentos para esta audiencia que la Corte ha convocado en el mes de diciembre. Llama la atención el apellido Taylor porque también es que estamos acompañando a la comunidad raizal que nos está defendiendo frente a este diferendo marítimo con Nicaragua. ¿Cómo se siente la comunidad raizal? Usted, doctora Elizabeth, que hace parte de ella. Bueno, la comunidad raizal, yo creo que un aspecto importante en estos días es que está con una expectativa enorme para ver los resultados tanto de esta audiencia como en lo que pueda resultar realmente un fallo definitivo frente a este caso que nos ocupa. Contarles que de todas maneras el fallo del 2012 dejó unas heridas profundas realmente en la comunidad raizal, la pérdida de esa gran parte de nuestro territorio, la pérdida de esa porción importante, digamos, de esa integridad ecosistémica que nosotros tenemos en esa región archipelágica y por lo tanto, para la comunidad raizal, lógicamente no sería bienvenido el poder perder más de ese territorio, viéndolo como algo integrado, o sea, no la columna de agua, sino también la combinación de los procesos productivos desde el fondo marino hacia la superficie.
Si uno se pone a pensar, ¿se mantienen esas mismas líneas de defensa de los equipos desde el 2012 o va a cambiar estructuralmente con un nuevo ajedrez, con un nuevo movimiento de fichas o vamos a mantener alguna estrategia de lo que se ha ido defendiendo Colombia, doctora Elizabeth? Bueno, como todos ustedes saben, pues la Corte hizo algo inusual. En este momento ha puesto de presente a los dos estados dos preguntas básicas que son netamente jurídicas y sobre las cuales la doctora Carolina podría desarrollar un poco más, pero para que ustedes sepan de que la Corte lo que está haciendo es pidiéndonos a los dos países que miremos ese escenario internacional a la luz de las costumbres y si existe una costumbre de que un Estado realmente después de sus 200 millas pueda aspirar realmente a tener jurisdicción sobre la plataforma continental de otro Estado, introduciéndose en su zona económica exclusiva. Doctora Carolina, no sé si quieres un poquito complementar. Elizabeth, yo complementaría lo que acabas de plantear, que está casi que completo, solo precisando cuáles son esas dos preguntas que, retomando la pregunta que nos están haciendo, pues sin duda implica recalibrar, rebarajar la estrategia que se venía manejando. Acá la Corte, en un caso que tiene un porcentaje altísimo en materia técnica, científica y por supuesto jurídica, decide circunscribir estas audiencias que tendremos entre el 5 y el 9 de diciembre a temas eminentemente jurídicos, y en este sentido entonces plantea dos interrogantes cuyas respuestas de alguna manera ya se habían tratado en todo lo que se viene trabajando en el proceso desde el año 2012, pero que por supuesto requieren desde una perspectiva estratégica una redimensión. En primer lugar, la Corte lo que está preguntándole a los estados partes es si existe una regla en la costumbre internacional que permita a un Estado pretender que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas, como en nuestro caso, incluso sobre la plataforma continental colombiana. Y en la segunda pregunta lo que le está invitando a las partes es a establecer si existe también una base de derecho consuetudinario, es decir, no derecho convencional, que permite identificar los criterios para hacer una tal delimitación. Esas son entonces las dos preguntas que, reitero, sin duda alguna, pues nos invitaron a hacer una recalibración de la estrategia jurídica que veníamos trabajando hasta el momento. Colombia demandó el Pacto de Bogotá, como ya lo sabemos. ¿Esto qué implicaciones tiene frente a posibles nuevas pretensiones por parte de Daniel Ortega? ¿Eso cambia un poco nuestra estructura de juego? Por supuesto, Colombia denunció el Pacto de Bogotá y la denuncia entra en vigencia un año después, en el año 2013. Esto quiere decir que desde el 2013, como Estado colombiano, no somos más o no reconocemos más la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, no habrá más procesos ante este tribunal que involucren al Estado colombiano. Doctora Elizabeth, cuando usted me decía hace un rato que obviamente fue un golpe muy duro para la comunidad raizal, luego de este fallo que pues ya llevamos prácticamente 10 años, una década en esta defensa, Colombia perdió los derechos exclusivos. No es que haya perdido más, sino los derechos exclusivos en ese meridiano en el que está en el disputa. Nicaragua dice que son 90.000, pero la comunidad raizal realmente sí cree que podamos tener una defensa, porque ha habido incluso un movimiento de llamarlo así un separatismo por parte de raizales que no se sienten representados por lo que llaman a nosotros como los continentales. Bueno, Michael, pues yo he estado desarrollando una serie de reuniones en la última semana con la comunidad raizal. Como te digo, la comunidad está muy expectante a lo que pueda pasar en este momento. Lo que nosotros realmente y lo que la comunidad está solicitando es que haya una apertura bastante amplia frente ya, digamos, a las relaciones en el Caribe, y ahí está un poquito parte de ese segundo rol que yo voy a estar tomando como embajadora en misión especial en el Caribe, donde vamos a estar trabajando con las comunidades
que hablan el criol, y también, digamos, hacer esa reconexión cultural y reconexión además de intercambios comerciales en educación y unos temas importantes, el tema de medio ambiente y riesgo. Para nadie es ajeno que la crisis climática está conduciendo especialmente a sistemas insulares a perder también sus playas y perder sus ecosistemas estratégicos, los corales, que son fundamentales dentro del Caribe. Y por esta razón, entonces, vamos a generar unas nuevas agendas también de nuestro país con el Caribe, esa otra visión para también recuperar esos lazos, como te digo, de amistad familiar y cultural, y ver cómo eso también se puede reconocer en el plano internacional. Doctora Elizabeth, para los raizales, sin duda alguna, Nicaragua ha violado durante estos tiempos, durante estos 10 años, su trabajo artesanal de la pesca se ha visto afectado. ¿Qué dice la comunidad raizal? Pues la comunidad raizal lógicamente siente que sus bancos de pesca, algunos de estos han sido digamos, quitados a raíz de ese fallo del 2012, y por esta razón entonces pienso que la comunidad mira hacia el futuro, hacia nuevos escenarios donde se pueda empezar a trabajar de una manera amistosa con los otros países y poder avanzar en la recuperación también de esos recursos tan importantes que son tan comunes también en la región del Caribe. O sea, la langosta que se genera en nuestro archipiélago lo consumen, o por lo menos las larvas van hacia Belice y también llegan hasta Florida. Entonces es muy importante tener en consideración de que este es un ecosistema integrado, y en esa medida tenemos que mirarlo hacia el futuro como para su manejo ambiental. Doctora Carolina, es difícil entender todo este tema jurídico y también científico, y cómo tratar de explicar lo que dijo la Corte Internacional de Justicia, que se pronunció sobre esta demanda, considerando que sí habría supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe de Colombia contra Nicaragua. ¿Es así o es lo que vamos a tratar de demostrar en este nuevo capítulo de defensa, doctora Carolina? Bueno, pues Michael, muchas gracias por la pregunta, porque me permite hacer una aclaración muy importante. Colombia se ha presentado en 3 ocasiones, en 3 litigios específicos ante la Corte Internacional de Justicia. Del cual estás hablando en este momento se trata del segundo litigio, que ya tuvo una sentencia en abril de este año. Ese es un caso que ya fue decidido. Es importante hacer la aclaración, porque el caso que nos ocupa en este momento es distinto al anterior. Acá se está hablando específicamente de la plataforma continental, y en particular de una pretensión que tiene Nicaragua sobre la plataforma continental extendida. Es importante entonces diferenciarlo del caso anterior, que tiene que ver con la presunta violación a intereses soberanos. Aclaremos entonces, ¿cuáles son los 3 casos en los que ha tenido que acudir Colombia? El primer caso que tuvo Colombia fue el caso que inauguró de alguna manera esta presencia reciente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, y tenía que ver con el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los demás cayos y demás formaciones en el Caribe. Ese fue el caso que se denomina Nicol 1 dentro de la Corte Internacional de Justicia, y que ya tuvo un fallo. Luego vinieron 2 demandas casi que con pocos días de diferencia, justo antes de que culminara la participación de Colombia en la Corte Internacional de Justicia por vía del Pacto de Bogotá. Recuerden que en 2012 denunciamos el Pacto de Bogotá. Esa denuncia se hizo o quedó en firme en 2013, y en noviembre, antes de que ya saliéramos completamente de la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, se presentaron 2 demandas. La segunda demanda, o más bien la tercera, que ya dio un fallo relacionada con esos derechos soberanos, cuyo fallo se dio en abril, y esta tercera relacionando con las alegaciones sobre una presunta plataforma continental extendida. Los 2 primeros casos ya fueron fallados. Este caso que todavía tenemos en la Corte Internacional de Justicia es específico, relacionado con la presunta plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas por parte de Nicaragua.
Perfecta aclaración, eso es importantísimo porque queríamos combinar los tres, pero hoy solamente nos ocupa para este tercer caso, que es la plataforma continental extendida. Doctora Taylor, ¿cómo no aprovechar que usted es bióloga? Porque detrás de todo esto también hay un tema que es nuestra riqueza, el Sea Flower, y siempre se ha pensado en un principio, en el 2012 escuchábamos que las pretensiones de Nicaragua eran tratar de establecer muchos vínculos con China y comenzar exploraciones petroleras en unas zonas más ricas del mundo, el Sea Flower. ¿Hay riesgo hoy de lo que estaría buscando Nicaragua con sus pretensiones en temas de la biosfera, de todo lo que significa para la humanidad esa riqueza marítima? Bueno, en general, digamos, el riesgo es que Nicaragua está pretendiendo, digamos, una plataforma extendida en el Caribe suroccidental, y en esa medida, lógicamente, no solo compromete un poco el tema de Sea Flower, sino el resto también de esa zona económica exclusiva que Colombia, sobre la cual, digamos, ha ejercido soberanía históricamente ininterrumpidamente. Entonces, lo que estamos viendo con esto básicamente es una pretensión que busca al final, y sin ánimo de prejuzgar, pero aprovechar los recursos del fondo marino, aprovechar los recursos mineroenergéticos, y por supuesto generar, digamos, unas economías relacionadas con esto. En Sea Flower tenemos el 76% de los arrecifes coralinos de Colombia, por lo tanto es una zona que está totalmente protegida, y además nuestra Corte también ya lo ha determinado. Doctora Carolina, ¿qué opciones tiene Colombia? Escucho mucho que, bueno, que el diálogo debe primar, vemos que hay un nuevo embajador, hay un nombramiento como usted, doctora Carolina, como usted, doctora Taylor, que vemos que está haciendo bien el gobierno en pensar en las mujeres y sobre todo pensando el diálogo. Pero les pregunto también a ambas, ¿vamos a tratar de llegar quizás no tanto a postergar como un mecanismo o una opción de Colombia, sino tratar de llegar a un acuerdo y ya no seguir acudiendo constantemente ante las cortes internacionales, más bien tratar de llegar a un diálogo con Nicaragua que tanto se ha buscado? Si me lo permites, Elizabeth, yo iniciaría respondiendo esta pregunta, además paradójicamente, en cuanto abogada, para plantear que, pues sin duda, a pesar de que el derecho está creado y más la Corte Internacional de Justicia como un mecanismo para la solución pacífica de las controversias, es solamente un escenario de solución de controversias. La vía legal es solamente una de las, digamos, posibilidades que tiene Colombia para solucionar los conflictos y las diferencias con los países, en particular con Nicaragua. Pero creo que es muy importante la pregunta porque el espectro con el cual se debe analizar la situación en el Caribe debe ser mucho más amplio. No en vano, nuestra defensa está estructurada hoy en día con un perfil interdisciplinario justamente que da cuenta de la necesidad de recurrir a diferentes vías para lograr la solución pacífica de los conflictos. En mi caso particular, el nombramiento como coagente y además como embajadora próximamente en el Reino de los Países Bajos concurre a este interés. La vía diplomática más la vía jurídica sumado a otros escenarios son sin duda la mezcla perfecta para lograr la solución de las controversias, en particular de los diferentes intereses que nos oponen o nos convocan junto con Nicaragua. Sí, definitivamente, como lo ha dicho la doctora Carolina, hay un abanico gigantesco de posibilidades para pues, la solución de controversias. Una de ellas es la Corte, y por eso, digamos, estratégicamente nuestro país va a estar trabajando también en otras líneas de acción en el marco del Gran Caribe. Cuando conocimos, y obviamente sobre ese fallo donde perdimos casi 75.000 kilómetros de derechos exclusivos, y para Nicaragua dice que son más de 90.000, cuando se conoció esa frase que se acata pero no se aplica. ¿Vamos a seguir sustentados en eso, que se acata pero no se aplica? ¿Qué significa eso? ¿O ya nos tenemos que olvidar de ese capítulo y arrancar uno nuevo?
Pues yo creo que es muy importante con respecto a esa pregunta plantear algo que ha sido recurrente. Colombia siempre ha sido históricamente reconocido como un país que respeta, avala y promueve mucho el derecho internacional y ese orden internacional basado en un Estado de Derecho. Luego, pues los fallos de las Cortes sin duda alguna tienen un carácter obligatorio y de implementación, y eso es lo que ha venido trabajando el Estado colombiano, así como los distintos estados. Por lo pronto, la misión particular y específica que nos ocupa en este momento es llevar a cabo una defensa lo más profunda, argumentada y sofisticada posible para que nos sean reconocidos los derechos que históricamente tenemos, en este caso sobre la plataforma continental extendida. Esperemos entonces la resolución de la Corte, pero por lo pronto nos concentramos de manera muy específica en una defensa que, reitero, como lo mencionamos tanto Elizabeth como yo al inicio de esta entrevista, entendemos es lo suficientemente sólida y no consideramos que Nicaragua le asista una base jurídica para sus pretensiones. Doctora Elizabeth. Bueno, pues creo que lo ha dicho la doctora Carolina. Nuestro país es respetuosa de los fallos, respeta también las jurisdicciones en el marco de que sea parte también de esas jurisdicciones, y que vamos a estar trabajando también de cara a la implementación de cualquier decisión que se tome para este caso. Seguimos manteniendo el mismo equipo de abogados internacionales y seguimos manteniéndonos con el agente Eduardo Valencia. Ellos ya venían desde procesos anteriores, ¿verdad? Así es. El equipo de defensa permanece invariado en lo que toca a los abogados internacionales que nos han apoyado desde el inicio de la demanda, y como bien lo mencionas, Eduardo Valencia Ospina hacía parte de este equipo, y yo creo que eso que mencionas o esto que les estamos mencionando es muy importante, porque si bien por las dos preguntas inusitadas que nos plantea la Corte para estas audiencias tuvimos que rebarajar un poco la estrategia jurídica, hay una línea de continuidad que es crucial no perder en este cambio de agentes, y creo que ha sido un gran acierto nombrar a Eduardo Valencia como agente para permitir esa continuidad, adaptándonos a estas nuevas invitaciones que nos hace la Corte. Claro, es bueno aclarar eso, porque se pensó un momento que aquí dejábamos atrás, como suele pasar en Colombia, hace cada 4 años cambian las administraciones, pero nos estamos manteniendo bajo los mismos lineamientos, pero con una estrategia de defensa haciendo unos cambios en los lineamientos. Sí, y además fortaleciendo ese equipo en la medida que ahora somos 2 mujeres y también alguien representante de la comunidad raizal. Eso es inédito frente a la Corte en el caso de Colombia, y por lo tanto pensamos que este nuevo ingrediente también ayuda a darle esa visión también holística al trabajo, y frente a la Corte también mostrar el tema, digamos, de diversidad, de inclusión, que es el foco también de este gobierno. Lo que va a hacer Colombia con este equipo de los agentes y coagentes es seguir manteniendo los derechos de nuestro mar, defenderlos como ha sido históricamente. Sin duda, eso no es solamente una estrategia jurídica, sino un deber de Estado, como política de Estado, y así lo asumimos como nuevos integrantes de este grupo de defensa de los intereses soberanos colombianos ante la Corte Internacional de Justicia. Pues le agradecemos a la doctora Carolina Olarte, quien será la próxima embajadora de Colombia entre los Países Bajos, y también coagente junto a la doctora Elizabeth Taylor, bióloga, y que tiene unos reconocimientos importantes por representar no solamente a la comunidad raizal, porque es algo histórico, sino que, como usted lo dicen, por primera vez 2 mujeres hacen parte de este equipo de defensa en ese Dream Team para proteger a Colombia y los intereses colombianos. Muchas gracias por estar en Red Más Noticias.